Hola a todos, hablemos hoy acerca de la definición de un problema de investigación y su relación con las tecnologías modernas. Dentro de este video encontraremos la respuesta a 5 temas importantes. ¿Qué es un problema? ¿Cómo identificar necesidades o problemas? ¿Cómo describir un problema de investigación? Las tecnologías modernas que se relacionan con esos problemas. Y la relación de esos problemas y tecnologías modernas con la línea de investigación en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. La primera pregunta es, ¿qué es un problema? Y para entregar esa definición debemos basarnos en la raíz latina de la palabra problema. Cuando uno tiene un problema es porque uno tiene un objetivo, pero uno quiere ir hacia ese objetivo. Y hay una situación actual, hay una situación futura, y hay, digámoslo así, una brecha, un gap entre la situación actual y la situación futura que uno desea obtener. Por eso la palabra problema viene de pro, es decir, hacia ese objetivo que yo estoy buscando. Pero en el camino hacia ese objetivo me encuentro con blem, la segunda parte de la palabra problema, el obstáculo. De ahí viene la palabra problema. Obviamente el deseo es poder resolver ese obstáculo, poder pasar ese obstáculo. Así que problema no es otra cosa que un obstáculo que tenemos hacia donde nosotros queremos llegar para poder alcanzar nuestros objetivos. Pensemos en estas imágenes que les voy a colocar en este video. Mientras las colocamos, piense cuáles son las necesidades o problemas que ustedes identifican en la imagen. Por un segundo, anoten allí en su cuaderno o en su mente, piensen qué necesitan, qué necesidades o problemas ven ustedes allí. Unos segundos para que contesten esa pregunta. ¿Qué necesidades, qué problemas ven allí? Ahora, ¿qué tal en esta? ¿Qué necesidades o qué problemas ven? Otros segundos para que en su mente o en su cuaderno anoten qué necesidades o problemas ven. Una tercera imagen. ¿Qué necesidades o problemas observan? Unos segundos para que anoten en su cuaderno o para que piensen en la mente acerca de necesidades o problemas. Muy bien, ahora que ya tenemos estas 3 imágenes, preguntémonos, ¿qué necesidades o problemas identificaron? Bueno, generalmente cuando hacemos esta presentación, la mayoría de personas, por ejemplo, identifican en la primera imagen la necesidad quizás de, no sé, de una lancha o la necesidad de tener un barco o la necesidad de tener una moto anfibia. En la segunda imagen, muchas personas identifican la necesidad de tener un acueducto o de tener una jarra más grande o de tener, digamos, una botella de agua, por ejemplo. Y en la tercera, quizás la mayoría identifica la necesidad de tener un puente o una carretera o un avión o un helicóptero para llevar a estos niños a su destino. Si las respuestas que ustedes han colocado en su cuaderno o en su mente son parecidas a estas, manifiestan uno de los problemas más típicos que hay cuando pensamos en necesidades o problemas, y es que pensamos más en las soluciones. Sí, cuando pensamos en una lancha, en un barco, o en el acueducto, o en un puente, o en una vía, en realidad estamos pensando en soluciones a estos problemas, no en sus necesidades. Por eso, con sabiduría, el poeta de la innovación dice que las necesidades o problemas son verbos, no sustantivos. Entonces, si usted en las preguntas a las imágenes que le mostré respondió, por ejemplo, la necesidad de acceder a agua potable o la necesidad de poder pasar, digamos, un abismo peligroso,
pues obviamente quizás usted identificó el problema, no la solución. Si uno pensó en el puente o en el barco o en el acueducto, entonces pensó fue en una solución. Así que no olviden esta lección importante. Cuando pensamos en el problema, pensamos en verbos, no en sustantivos. Así, para poder nosotros describir un problema, quiero presentarles un pequeño marco de referencia que he construido para poder describir problemas de una forma sencilla. ¿Por qué es tan importante entender el problema de investigación? Porque si nosotros tenemos claro cuál es nuestro problema, eso nos va a ayudar a tener una motivación fuerte hacia nuestro proyecto y vamos a estar realmente convencidos de que este proyecto vale la pena. Por lo tanto, esa descripción del problema debe ser explícita, debe ser simple, debe ser completa, formal y ojalá breve, que sea fácil de comprender por parte de otras personas. Les voy a colocarles un ejemplo de un problema y de cómo poder describirlo. Ese es un problema que yo creo que todos reconocemos y es que en Colombia muchas personas o empresas que requieren contratar empleadas domésticas no lo hacen siguiendo todas las normas de ley. Por eso entonces aquí se plantea cuál realmente es el problema. Entonces miren allí que hay 5 grandes componentes, digamos en este marco de referencia que yo les presento. El primer componente es quién tiene el problema. Quien tiene el problema, evidentemente, son las personas o las empresas que necesitan recontratar a estas personas, ¿verdad? ¿Cuál es la situación actual? Que muchas personas, muchas empresas contratan sus empleados, pero no lo hacen de acuerdo con las normas de ley. ¿Cuál es la situación deseada? Pues que a estas personas o a estas empresas que contratan empleados domésticos lo hagan con todas las normas del rey. Es decir, la situación, el objetivo es ese, que todas las personas tengan esa contratación. Pero en ese camino hacia ese objetivo encontramos un obstáculo. Y el obstáculo es que cuando estas empresas o estas personas quieren contratar a estos empleados domésticos, se encuentran con trámites muy engorrosos, con dificultades, ¿verdad?, para hacerlo. Es decir, realmente no es fácil poder hacer estos trámites. Y en el qué contexto, cuando referimos al contexto, es en qué momento de esas personas o esas empresas ocurre este problema. Bueno, cuando ellos quieren contratar empleados domésticos. Así, ensamblando estos 3 componentes, primero colocando el componente de quién tiene el problema, luego el obstáculo y luego el contexto del problema, podemos escribir una descripción de problema. Mírenlo acá abajo. Entonces, las personas y las empresas, es decir, primero, quien tiene el problema, aquí está, quien tiene el problema, luego, tienen que vivir un engorroso trámite, es decir, el obstáculo, al contratar empleados domésticos con todas las normas de ley, que es el contexto del problema. Y bueno, existe un emprendimiento hoy en Bogotá, también opera en todo el país, que les animo para que si quieren vayan a internet y lo busquen, se llama Simplifica. Esta empresa pues ofrece una solución a este problema que acabo de mostrarles. Pero como les digo, el enfoque de este diapositiva se centra en la necesidad de saber cómo describir el problema. Entonces recuerden, ¿quién tiene el problema? ¿Cuál es el obstáculo para llegar a ese objetivo que todos queremos, esa situación futura? ¿Y cuál es el contexto del problema? Existen muchas técnicas para describir el problema. La que les acabo de mostrar es una personal que a mí me gusta y es sencilla, pero pues hay otros métodos más sofisticados. Por ejemplo, está el mapa de espina de pescado o el diagrama de espina de pescado, que es un diagrama que muestra causas, efectos. O también está este que ustedes ven aquí en la diapositiva, que es muy utilizado, que se llama el árbol de problemas. En el árbol de problemas, lo primero que uno hace es, aquí en el centro, escribir el problema central. En este caso,
pues, que veíamos ahora, por ejemplo, el problema podría ser esa falta de facilidad o esa dificultad al tramitar, digamos, los debidos documentos para poder contratar a los empleados domésticos en la casa. Ese podría ser el problema central. Pero de allí, digamos, podemos encontrar unas causas de ese problema, o sea, por qué realmente se origina ese problema, que son, digamos, de cierta manera las raíces del árbol, y esas raíces pueden tener, digamos, unas causas primarias, por decirlo así, y otras causas secundarias. Lo mismo ocurre con los efectos del problema. Esos efectos o consecuencias del problema, podría haber unas consecuencias de primer orden, pero unas consecuencias de segundo orden. Por ejemplo, hay una muy buena muestra de un árbol de problemas en un documento del Departamento Nacional de Planeación, que si quieren también lo pueden descargar en internet, que muestra cómo poder construir un buen árbol de problemas. Por ejemplo, acá tenemos el problema de bajos niveles de innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas. Y se identifica unas causas directas. Una causa directa es el capital humano poco calificado para las actividades de innovación y los escasos instrumentos orientados a promover la innovación empresarial dentro de las empresas. Pero a su vez, para que no haya ese capital humano, pues se debe a que primero hay escasos programas de formación en áreas de innovación y hay un limitado acceso a personal calificado a esas actividades de innovación. Y por el otro lado, digamos, el bajo conocimiento de la oferta de servicios de innovación, el bajo conocimiento de la demanda de servicios de innovación de las empresas y la desconexión entre la oferta y la demanda de los servicios de innovación son causas indirectas de este problema que mencionamos. Y luego podemos analizar los efectos. Un efecto directo de los bajos niveles de innovación es las limitaciones de productividad en las empresas, pymes, y también una reducida innovación en la sofisticación empresarial. A su vez, las limitaciones de productividad generan baja competitividad regional, desconexión entre las necesidades del mercado relacionadas con los avances tecnológicos, y la reducción de la innovación pues genera bajo crecimiento en la economía local y bajos niveles de transferencia de conocimiento y de tecnología. Como ven, es posible identificar entonces, usando este árbol del problema, cuáles son las causas y cuáles son los efectos de un problema determinado. De esa manera, pues, digamos, construyendo un problema como lo hicimos aquí con el árbol de problemas, pues de una forma muy sencilla uno ya puede redactar ese punto que nos piden en el trabajo, que es poder describir cuál es realmente un problema. Luego viene un tema muy importante y es cómo encontrar una solución a esos problemas. Algo muy importante de entender es que queremos buscar tecnologías que realmente sean tecnologías innovadoras, que de alguna manera para la profesión que ustedes están logrando alcanzar como ingenieros, pues se requiere sin duda utilizar tecnologías de innovación. Por eso una recomendación que yo les hago es que revisen cada año. Gartner, que es una de las analistas de tecnología más reconocidas, saca un listado de las 10 estrategias tecnológicas para cada año, y por ejemplo en el 2017 pues han sacado estas 10 estrategias que ustedes ven aquí, que muestra un poco lo que viene en el panorama futuro. Hay 3 grandes campos de desarrollo. El primero está relacionado con la inteligencia artificial. El segundo está relacionado con, digamos, traer todo ese mundo digital a la vida de las personas. Y el tercero, una tendencia muy fuerte hacia los modelos enmallados o mesh. En cuanto a inteligencia, pues lo que veremos en los próximos años es mucha más inteligencia artificial aplicada, mucho más machine learning aplicado en muchísimos campos. Vamos a ver también la proliferación de las aplicaciones inteligentes, de los asistentes personales, que van a filtrar y encontrar información dependiendo del contexto y de las necesidades de cada uno de los usuarios. Y también una nueva generación de objetos inteligentes, drones, robots, dispositivos, vehículos, digamos, dirigidos de forma automática, que van a generar realmente una gran volumen de soluciones orientadas hacia la inteligencia artificial.
Por el mundo digital, pues tenemos sin duda una consolidación de las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada que están realmente impactando en diversas maneras esa interacción entre el usuario y el computador. También una generación muy importante hacia las copias digitales, es decir, la capacidad de poder llevar a virtual, utilizando software, pues esa copia de lo que hoy día es real, pero llevado a un objeto virtual. Y seguramente ya lo han escuchado, la tendencia fuertísima de blockchain, más allá, digamos, del concepto de Bitcoin, es el concepto de cadena de bloques, de blockchains, que se está utilizando para transacciones electrónicas, no solamente a nivel financiero, sino para seguridad en muchos sistemas, pues tiene muchísimo futuro también en ese mundo digital. Y en el mundo enmallado, pues tendremos también la posibilidad de mejorar los sistemas conversacionales, el reconocimiento de habla que se ha trabajado en los últimos años, pues cada vez está mejorando su desempeño, las aplicaciones enmalladas con arquitecturas orientadas a servicio, las plataformas de tecnologías digitales, por ejemplo, las plataformas de Internet de las Cosas o plataformas que utilizan, digamos, ontologías de inteligencia artificial, y las arquitecturas de seguridad adaptativa que también se hacen necesarias en mundos cada vez más complejos y más enmallados que requieren seguridades mucho más altas. Finalmente, tenemos la relación que hay entre esos problemas, esas tecnologías que nosotros hemos identificado con las líneas de investigación de la escuela. Si nosotros hemos hecho, digamos, un buen ejercicio de definición de problema, obviamente para eso hemos tenido que observar esas necesidades, como yo les planteaba con esas imágenes, pero además de eso, de observar esas necesidades, es describir muy bien ese problema. Descrito ese problema, pues encontramos una tecnología moderna que pueda ser una solución a ese problema. Obviamente, muchas tecnologías pueden resolver ese mismo problema. Así que pues hay toda una necesidad de hacer una lluvia de ideas y mirar cuáles son, digamos, las intenciones o los intereses de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Aquí ven ustedes las dos líneas de investigación declaradas para la cadena de sistemas, que es gestión de sistemas e ingeniería de software. Y allí pues cabe muchísimas cosas. En gestión de sistemas, pues todo lo que es gestión de conocimiento, auditoría de sistemas, todo lo que se entendería como cibernética organizacional, administración de tecnología, y pues llevándolo quizás a algunos temas mucho más modernos, tendríamos la arquitectura empresarial, la gestión de procesos de negocios, el análisis de negocios y de Big Data, todo lo que tiene que ver con gobierno de TI, todo lo que tiene que ver con gestión de TI, TIL, etcétera. Y en la línea de ingeniería de software, pues está todo el tema de tecnologías y metodologías de análisis y diseño, especialmente todo lo que está relacionado con metodologías de desarrollo ágil, todo lo que tiene que ver con sistemas inteligentes, un poco lo que veíamos ahora de la incorporación de la inteligencia artificial en los sistemas, todo el tema de desarrollo de soluciones de software utilizando calidad de software, y también las tecnologías para la educación, que es, digamos, un campo específico de desarrollo de la ingeniería de software orientada hacia el aprendizaje y la colaboración. Y digamos que al programa de ingeniería de sistemas también le suministra, digamos, una línea que es la línea de la cadena de ingeniería electrónica, telecomunicaciones y redes, que se llama infraestructura tecnológica y seguridad en redes. Todo lo que tiene que ver con gestión de red de telecomunicaciones, arquitecturas, protocolos y plataformas, aplicaciones adaptativas en redes de computadoras heterogéneas, computación móvil, aplicaciones utilizando Internet, redes de telecomunicaciones de acceso o redes de banda ancha, las redes industriales y también las redes de siguiente generación o las redes NGN. Entonces, como ven, hay un espectro muy grande de tecnologías y también de temáticas que se pueden incluir dentro de su propuesta inicial de problema y de solución usando una determinada tecnología. Espero que este video haya sido útil para poder hacerles entender la claridad de cómo podemos definir un problema, seleccionar una tecnología moderna e innovadora y cómo esto pues obviamente puede estar articulado con las líneas de investigación de la escuela. Les agradecemos y que pasen un buen día.